Bueno, ya estamos en vivo. Ajá, justo en pandemia, Sí. ya muy seguido lives, pero pues después me ocupé demasiado, pues es que en pandemia teníamos un buen de tiempo, ¿no? Estaba Sí, como, ¿qué hago? ¿Qué hago? sí. Para no Vale, volverse ahí medio loco. entonces ahora sí ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Rafa Rocha. Ah, por fin, que se nos andaba escondiendo Rafa. Les estaba comentando, Rafa, cómo es que nos Sí. conocimos Hola, tú y hola. yo. La verdad es que yo admiro mucho tu trabajo. Digo, yo también trabajo con personas sordas, era justo lo que les estaba diciendo, ¿no? Ujú. Que, que de repente yo me enfoco demasiado en la discapacidad auditiva, que realmente a mí no me gusta decirle discapacidad, yo creo que es más bien una Ujú. diversidad, pero yo me enfoco demasiado en los sordos y de repente Sí, pues me olvido un poquito de las demás discapacidades, sí. ¿no? Pasa. Ah, entonces me di cuenta cuando entré a la tarea con Andy, que ahorita ya entramos un poco más a detalle sobre Ujú. Inclúyeme, este, me di cuenta que yo no conocía nada sobre la discapacidad intelectual. O sea, sí conozco, sé lo que es, pero realmente nunca he trabajado con chicos. Bueno, Andy es alumno de Nolin, pero no, como que no lo había hecho consciente, ¿sabes? Entonces, bienvenido Rafa, él es el psicólogo Rafa Rocha, ahorita él se va a presentar y que nos platique un poquito sobre Inclúyeme, qué es y demás, ¿vale? Bienvenido Rafa. Pues hola a todos. Mucho gusto. Hola a todos. De muy poquito de lengua de señas. Porque justo pasa esto que tú mencionas, ¿no? Yo en lo personal, eh, justo, ¿no? Pues, trabajo específicamente con población, con población en condición de discapacidad intelectual, y dentro del espectro autista. Y, pues digo, justo en este asunto de querer abarcar mucho y apretar poco, pues uno se va especificando en cierta población, ¿no? Entonces, justo, ¿no? En algún momento tuvimos contacto y acompañamiento con personas sordas, personas con discapacidad auditiva, y bueno, de ahí surgió un poquito mi interés por aprender LSM, pero bueno, ¿no? Muy poquito, pero bueno, justo en este mundo de discapacidad pasa lo que tú dices, o sea, uno de repente pierdes justo como la, la, la noción, ¿no? Como de, claro, existen otro tipo de discapacidades y otro tipo de personas, y bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, así fue como nos conocimos, ¿no? Con un usuario, bueno, una persona en común que está ahí con ustedes y que pues también forma parte acá de el usuario de Inclúyeme. Bueno, pero estamos diciendo y diciendo y diciendo de Inclúyeme, pero ¿qué es Inclúyeme? Platícanos qué es Inclúyeme. Inclúyeme, pues híjole, ay, bueno, Inclúyeme es una fundación que pues justo trabaja con personas, o bueno, hace intervención con personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista, ¿no? Que lleva ya pues más de, bueno, no más, 15 años, vamos a cumplir 15 años pues de estar en funcionamiento y todo esto. Sí, la verdad es que creo que, bueno, no es todo muy fácil, pero es bastante, pues es una labor bastante ardua, hablar de ya 15 años, ¿no? De la cual como la mitad he estado yo ahí presente, entonces lo cual me da mucho gusto. Este, y bueno, pues, a ver, de manera general, pues, ¿qué buscamos? La inclusión general, global, integral de personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista, ¿no? Que de algún modo, pues es lo que decíamos, ¿no? En esa parte, los servicios que ofreces y la población a la que puedes, pues ofrecerle esos servicios, ¿no? Entonces, pues eso, en Inclúyeme, pues hay varias áreas de trabajo. eh, y bueno, que creo que una de las características principales ha sido a través de estos 15 años, por qué ha estado ahí
a la vanguardia, digo, más allá de que si uno está ahí siempre dices, quieres echarle flores, ¿no? Pero hablar de que ya son 15 años, creo que es esta parte de la adaptabilidad, ¿no? De la adaptación que ha tenido en sus procesos en la población, en poder generar cada vez más recursos y estrategias para captar población y poderles ayudar de manera, pues, adecuada, ¿no? Entonces, actualmente, pues te repito, hay varias áreas, varias instancias que forman, incluyeme desde el tema de la formación presencial con talleres formativos para habilidades básicas para la vida adulta, este, para la vida en el hogar, ¿no? Formación a distancia que surgió a raíz de pandemia, que es una serie de talleres, ¿no? O bueno, dentro de esa formación a distancia hay un programa que se llama Programa de Autonomía y Recreación, que fue el que surgió a raíz de pandemia, que es donde nace, bueno, Periodiquín, que es uno de los personajes que yo hago, que son sesiones, no diría yo que clases, pero son sesiones sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, hay un taller de formación laboral también a distancia, ¿no? Que tiene que ver con habilidades, o generar y desarrollar habilidades para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hay un tema de inclusión laboral que tiene que ver con colocación directa de las personas, o sea, después de estos talleres, ¿no? Tiene que ver con colocación laboral, buscarles un trabajo y darles seguimiento. Hay un área de salud física y emocional para darle seguimiento a esta. Está el programa de vivienda, ¿no? Que ese es uno de los que yo mayormente he participado, que es pues que los chicos vivan de manera independiente, es decir, es un departamento literal, ¿no? Donde viven con otros roomies, viven 3, 4 o hasta 5 chicos con discapacidad intelectual. A ver, espera. O sea, dentro de todas estas áreas que estás diciendo de inclúyeme, bueno, hay que empezar como a desmenuzar un poquito, ¿no? Ok, ok, sí, Porque de yo me repente, sigo. ajá, no te vas, como media. De repente era lo que les decía hace un ratito antes de que entraras, que de repente decimos nosotros o nos creamos ciertos tabús de respecto a la discapacidad, ¿no? Como que es que no se habla, porque qué tal y digo alguna palabra y la riego y lo hago sentir mal, o qué tal y no puede hacer eso y yo ya dije algo que lo hice sentir mal, ¿no? De repente lo que llamamos norma, o sea, lo que está dentro de la norma, que también estoy así como, bueno, que es normal, ¿no? Entonces, dentro de esta norma podemos decir, es que qué tal, no sé, se me ocurre a algún chico en silla de ruedas, qué tal y digo algún comentario que lo pueda hacer sentir mal. Yo lo puedo hablar desde la sordera, ¿no? Que de repente dicen, es que, ¿cómo le digo? O sea, no está mal. No está mal y no lo digo desde el juicio, sino lo digo justo para ir quitando estos tabús, ¿no? De poder hablar de la discapacidad como podemos hablar también de la muerte y que de repente son temas que nos asustan y que nos incomodan y que por el mismo hecho de que nos incomodan, pues mejor no lo hablo, ¿no? Entonces, dentro de las discapacidades, la discapacidad intelectual creo que no tenemos la información suficiente como para saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué sí pueden hacer ellos, qué no pueden hacer también, qué limitantes tienen y cuáles son sus barreras, ¿no? Por ejemplo, en la sordera, yo veo como barrera la comunicación, ¿no? Porque las personas sordas, a menos de que tengan alguna otra patología o diagnóstico, pues tienen sordera, pero su intelecto está al 100%. O sea que la única barrera, pues es la comunicación, ¿vale? Entonces, dentro de la discapacidad intelectual, tú hablas de unos roomies, de que puedan llegar a vivir solos. O sea, que dentro de la discapacidad intelectual no se llega a vivir solo, o es muy difícil, o cuál sería como esa barrera. A ver, sí, el asunto en este sentido es que, eh, pues como tú o sea, lo mencionas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sordera, es como, pues el intelecto, las capacidades cognitivas, la lectura de contexto, pues está bien, no hay mayor problema.
¿no? O mayor dificultad, como lo pudiera tener alguna persona neurotípica, ¿no? Es decir, otra persona sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, ¿qué ocurre mucho? Pues, bueno, viene la creencia, esta idea falsa, esta idea errónea de que pues no pueden, son como niñitos eternos, ¿no? Que siempre van a necesitar un apoyo, que siempre van a necesitar eh, a su familia, ¿no? Y digo, todos necesitamos un apoyo, ¿verdad? Eso es claro. Pero el asunto es que bajo esa idea falsa, o errónea más bien, pues la creencia es, ¿cómo va a vivir solos? Imagínate el asunto, si es un niñito eterno. Pues no, porque además, bueno, no, en Inclusive trabajamos con adultos, personas alrededor de los 18 años, para este tema de formación laboral y de inclusión laboral, ¿no? Entonces, o sea, esas son algunas de las cuestiones. Muchos, en esta parte como de ser arropados por su familia, en una bien intención, claramente, pero no permiten o no se logra que tengan este desarrollo óptimo y adecuado en muchos de los ámbitos. Por ejemplo, pues, ¿cómo va a andar trabajando y cómo se va a desplazar al trabajo y cómo va a agarrar el metro? ¿Y cómo? Pues si en esa creencia, si no sabe, si no puede, si no va a aprender, si se va a perder, si yo les diría, pues todos nos hemos perdido en el metro, todos nos hemos confundido. Lo importante no es que no te ocurra, sino que logres tener las estrategias, los elementos adecuados para solucionar eso. Y eso es lo que se busca. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Que a lo mejor les va a costar más trabajo, o a lo mejor van a tener que repetir la rutina más veces, pero van a lograr trasladarse en metro, trasladarse de su casa al trabajo, etcétera. Y en ese sentido, entonces, pueden ir desarrollando, con los apoyos necesarios, autonomía e independencia en muchos de los ámbitos, ¿no? Y entonces lograr, por ejemplo, vivir solos. O en este caso, bueno, con algunos roomies y un facilitador que ciertamente apoye en aquellas cuestiones, aquellas áreas que se necesiten, ¿no? Entonces, ese es uno de los asuntos. Muchas veces es como de, ay, no, mi hijo, ay, no, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a estar viviendo solo? ¿No? Pues sí, sí, lo tiene que intentar, si así lo quiere. Sí, eso es un tema, no sé, recordé cuando hubo un tema, un caso muy famoso en donde dos chicos con síndrome de Down querían tener un bebé, ¿no? Y que de repente decían, es que ¿cómo van a tener un bebé, no? O sea, si tienen un síndrome que les impide, ¿no? O sea, como que Sí, tenemos, ajá, o sea, como si en realidad la barrera para tener o no tener un bebé fuera la discapacidad, ¿no? Yo creo que podríamos, digo, sin profundizar más, o en algún momento lo podemos hacer. Yo creo que hay muchas personas neurotípicas que podríamos cuestionarnos si son capaces de tener un bebé. Entonces, el claro. tema de tener o no tener un bebé, pues, ¿no? A eso voy, no tiene que ver con específicamente el tema de la discapacidad, ¿no? Sino de a lo mejor poder entender lo que implica, ¿no? La responsabilidad que implica, lo que hay detrás de tener un bebé, bueno, entonces ya hablamos de cuestiones que tienen que ver más con un contexto social y no específicamente con la discapacidad. Exacto, con la enseñanza y la conciencia, ¿no? Y yo creo que esto pasa no solamente en la discapacidad intelectual, sino en todas las discapacidades, ¿no? Que de repente es lo que te decía, formamos un cierto tabú alrededor de ellas y se vuelve ya más un tema social que un tema realmente de discapacidad, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que hace Inclúyeme, pues está esto, ¿no? De que puedan vivir solos, de Mm, en la clase que yo conocí a Rafa, a mí me sorprendió en primera porque son un buen de alumnos. Y yo sí, así son de, muchos. wow, ¿no? Porque de repente yo ya tengo, no sé, 15 alumnos y ya digo, no, ya no. O sea, ya, yo quiero darles como la atención y ya no, ¿no?
Y yo dije, no inventes, o sea, tener, no sé cuántos tienes, ¿30? ¿Serán 25? Sí, son entre 25 y 35, o sea, como los que están como inscritos, y digo, a veces oscila un poquito el número de los que se meten. Bueno, ¿y todos tus alumnos tienen discapacidad intelectual? Sí, Ok, les los pongo un poquito en contexto. Uno de mis alumnos me invitó porque toma clase con Rafa y hacen, platícanos un poquito sobre esta clase. Tú eres el experto. pues esta clase en particular, ¿no? Que forma parte de los programas de formación en distancia y del programa de autonomía y recreación, se llama La Incluye Nota, y es pues algo así como un noticiero o revista informativa en donde les presentamos pues bueno, algunas notas de actualidad a los chicos y datos curiosos e información relevante sobre diversos temas, deporte, cultura, el clima, ciencia, etcétera. Y pues no es nada más que yo les pase pues esa información, sino que ellos eh, investigan en algún momento, o yo les ayudo a realizar esa investigación sobre algún tema de su interés, ¿no? Para que entonces ellos presenten su nota, su reportaje, de ahí podemos después hablar de Incluyeme Radio, por ejemplo, que ya es otro proyecto, ¿no? Entonces ellos en esa sesión de Zoom, en la Incluye Nota, pues presentan su tema, ¿no? Pedagógicamente hablaremos, pues realizan una exposición que pues, les ayuda a trabajar habilidades de comunicación, de expresión, ¿no? Etcétera. Y dentro de estas pues notas que ellos preparan, algo que también solemos hacer es lo de entrevistar, ¿no? Hay chicos que invitan a gente que conocen, maestros, hemos entrevistado facilitadores, etcétera, para darnos a conocer. Entonces, Andy, pues lo que quería él hacer, ¿no? En la Incluye Nota fue, oye, pues yo tomo clase de lengua de señas, quiero entrevistar a mi maestra y quiero hablar de la lengua de señas, comentar, ok, perfecto. Entonces ya, nos pusimos de acuerdo y pues Junet fue la invitada de Andy, una mini clase de lengua de señas, y pues esa es la dinámica de la Incluye Nota. Entonces, donde ellos pues desarrollan todo ese tipo de habilidades a través de eh, buscar información y presentar exposiciones a los demás compañeros, ¿no? Ay, es que no sabes, esto me emociona demasiado, ¿sabes? Porque era lo que te decía en un inicio, de repente yo me enfoco demasiado en la sordera y en los derechos de las personas sordas, pero se me viene a la mente de Elizabeth Kubler-Ross en la tanatología. Elizabeth es la creadora de la tanatología, la madre de la tanatología. Ella era psiquiatra, entonces, bueno, era pediatra primero, y se empezó a enfocar en la psiquiatría y entonces ella llegó a trabajar a un hospital psiquiátrico con esquizofrénicos. Entonces ella decía, de repente pues los esquizofrénicos estaban en toda su psicosis, ¿no? Y ella decía, es que si nosotros los tratamos como seres humanos, vamos a ver una mejoría, ¿no? Porque al final son seres humanos. O sea, no es como que lo etiquetes y digas, ah, mira, ese no es esquizofrénico, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross empezó a tratar a estos pacientes con esquizofrenia con valores, ¿no? O tratarlos como seres humanos, les hablaba por su nombre, les decía qué necesitas, qué quieres, qué haces, ¿no? Y empezaron a ver una mejoría muy notable en los pacientes con esquizofrenia que estaba tratando Elizabeth. Justo esto lo puedo Sí, juntar, unir con las personas con discapacidad, que de repente nosotros, como dices, los tratamos como bebés, ¿no? Como, lo puedo y, comparar con los sordos, porque de repente cuando te topas con una persona sorda, empiezas a hablar muy fuerte. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? y los sordos así de, Ujú, o sea, ujú. sí soy sordo, pero no, sí te entiendo, no, o sea, sí te entiendo. Ujú. Algunos sordos no saben leer los labios. Entonces, de igual forma, no sé si tú tengas alguna recomendación o algún, no sé, que quieras quitar como algún palabra, por ejemplo, en los sordos Mm. no se les dice sorditos o sordomudo, ¿no?
Sí. Entonces, no sé en la discapacidad intelectual si haya alguna palabra para poder dirigirnos de manera correcta y sin herirlos y también siendo incluyentes, ¿no? O sea, que ellos se sientan parte de la comunidad, que ellos se sientan que México los arropa, ¿no? Y que pueden trabajar, que pueden tener una relación, que pueden tener, pues, actuar de manera normal, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Me hizo recordar, por un lado, una frase que es muy buena, que es, la dice mucho una de las, este, bueno, la directora de calidad de vida de la fundación y fundadora, que es, ¿no? Alguien hizo un círculo para excluirme, para dejarme fuera, y yo hice un círculo más grande para incluirnos todos, ¿no? Todos estamos aquí. Entonces, y digo, en ese sentido, sí, totalmente, o sea, muchas de las veces del abordaje hacia las personas con discapacidad es justo bueno, yo les decía, ¿no? Trabajamos con personas adultas con discapacidad intelectual, con esta condición. Personas adultas con discapacidad intelectual, ¿no? Personas adultas con discapacidad intelectual. Digo, es como son adultos, ¿no? No son niños eternos, no les hablen como gente chiquita, ¿no? O sea, haciendo el paralelismo respecto a esto que decías con la comunidad sorda, no son niños chiquitos, no necesitan que les trates de Jorgito, Miguelito, Andicito, o sea, no, son personas adultas, que muchas veces, por supuesto, ¿no? Creemos, sentimos, no hay muchas veces una mala intención, ¿no? De parte de la gente, de la sociedad, pero es como minimizar entonces las capacidades que puedan llegar a tener, el desarrollo que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces implica, pobrecito, ay, pues es que está enfermito, es que pues, no puede, está malito, no, y muchas veces, y es que es inocente, y pues, no, o sea, no siente deseo, no tiene una sexualidad, no, no, espérate, o sea, es cierto que hay situaciones, ¿no? Cognitivas, lectura de contexto, que les puede llegar a fallar, sí, ¿no? Que pueden no entender a veces la cuestión sarcástica, sí, que pueden necesitar que uno sea muy concreto, sí, pero eso tiene que ver con los apoyos que requieren, como todos los podemos requerir, como alguien que no se pudo meter en Facebook y necesitó el apoyo de que le abran un Zoom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos necesitamos en algún momento un apoyo, ¿no? Eso es real. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, esta parte de hablarles como niños y por lo tanto negar todo lo que implica, ¿no? Su adultez, su condición de persona adulta, es algo que pasa muy, muy comúnmente y que es muy, muy difícil para la sociedad y para la familia. Y cuando empezamos a reconocer esto, pues entonces oye, tú eres un adulto, tienes las responsabilidades de un adulto. ¿Necesitas apoyos en determinadas áreas? Sí. Órale, busquemos la mejor manera de brindarte esos apoyos. Pero entonces también implica que tienes responsabilidades, ¿no? Porque ese ser adulto y ese defender tu derecho de trabajo, de sexualidad, de salir, qué sé yo, ¿no? Todo eso, esa parte de defender tus derechos implica que tienes también obligaciones, ¿no? Entonces, vamos a cumplirlas de la mejor manera. Eso es algo que pasa muy comúnmente con las personas con discapacidad intelectual. Sí, 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 claro. Yo creo que con cualquier discapacidad, yo les decía a las mamás que tengo que tienen hijos sordos, hay algunas que realmente me sorprenden porque son demasiado responsables y yo creo que pasaron por un proceso de aceptación, ¿no? Sí, tengo un hijo sordo y ahora ¿qué hago? ¿No? Bueno, ese es otro tema, ya podremos Y hablar. el tema de familias y Ajá, entonces, pero a lo que voy es que justo llegar a esta aceptación hace que tú puedas ver en las máximas posibilidades a tus hijos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sordera, que de repente, y de verdad todo lo que digo, lo digo sin el afán de juzgar, yo sé que cada quien vive un proceso y pues está bien, ¿vale? O sea, no es que haya bien o malo, sino que todos tenemos un proceso en el cual estamos viviendo.
pero a los niños hay una como discusión entre pedagogos y médicos, que los médicos dicen, no, pues que sí tienen que traer un implante coclear, las personas sordas o los niños sordos, tienen que ir a terapia de lenguaje, este, y los pedagogos o las comunidades sordas dicen, enseñarle a un niño lengua de señas desde que está muy pequeño, que conviva con sordos, que sea su idioma, su lengua materna, le va a abrir un mundo de posibilidades, ¿vale? Entonces llegar a esta como aceptación es justo ver a tu hijo en las máximas posibilidades. Ustedes podrán decir, o tú, Rafa, ¿no? Tú no tienes un hijo con discapacidad, no sabes lo difícil que es, ¿no? Y sí, o sea, yo entiendo, yo puedo ser, puedo no ponerme en sus zapatos, pero sí puedo ver de afuera, ¿no? La problemática, pero sí creo que es importante poder llegar a esta aceptación, ¿no? Este, ya se me fue el avión, algo te iba a decir. No te preocupes, Ay, perdón, no te preocupes. de repente se me va el avión. Vale, ¿A poco? entonces, esto es, ajá, dime. No, sí, no, te decir que digo, totalmente, ¿no? Acá, por ejemplo, otra de las ideas como erróneas, falsas que existe es que, y en esta parte de cómo se cayó en algún momento la segregación más que la inclusión, fue el, por ejemplo, pues, las personas con discapacidad intelectual o algún trastorno del aprendizaje, escuela especial, pum, para allá, ¿no? Porque esa es la única manera en la que pueden aprender, ¿no? Cuando, bueno, pues hoy, de a poquito y de a pasitos, pues se habla más de las adecuaciones necesarias que debes tener, ¿no? Digo, esto nos lleva simplemente a todas las personas aprendemos de una manera diferente, ¿no? Y si aprendes a sumar, si el 2 más 2 vertical o horizontal, pues como lo aprendas y como lo captes, mientras te dé 4, está bien, ¿no? Pero de repente, pues yo no me lo puedo aprender horizontal, pues perdón, ¿no? Y eso es mucho de lo que pasa, por ejemplo, ¿no? O sea, escuela especial, no, espérame, es que sí pueden eh, estar en una escuela regular, llamémoslo así, ¿no? Necesitan adecuaciones, necesitan apoyos, sí, sí, todos los necesitamos, ¿no? En algún momento, porque tenemos estilos diferentes de aprendizaje. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues tienen un desarrollo diferente en cuanto a diferentes áreas, pues, ¿no? Entonces, pero igual, por ejemplo, acá justo algo de lo que se hace es, ¿qué apoyo necesitas? Hay quienes son más visuales y tienen que ver un pictograma para aprender algo, está bien, veamos ese apoyo. Hay quienes sí leyendo frases concretas, frases en lectura fácil, lo pueden aprender. Hay quienes necesitan modelamiento, ver para después repetirlo. Ok, simplemente hablamos de tipos de aprendizaje, nada más. No es ni mejor ni peor uno o el otro, ¿no? Pues porque no todas las personas con discapacidad intelectual pues, son iguales. Es que justo este tema de la educación es un tema bien amplio. Déjame leer los comentarios y ahorita Sí, sí, seguimos. sí. Dice, saludos desde el Estado de México, muy interesante tema. Gaby Galicia. Saludos, Gaby. Mi niño toma clase con Rafa, muy buen maestro. Informa, motiva y lo hace diferente. Muy bien. Ya traes porra, Rafa. Es Es. Pamela Ramírez. Andrea Casales García, me encanta que a la par que das verbalmente tu opinión, también lo haces con señas. Ya lo tienes muy arraigado. Súper. Quiero ser como tú. Ay, muchas gracias, Andrea. Jessy, buenas noches. ¿Hay alguna manera con la que podamos identificar a una persona con discapacidad intelectual justamente para no hacer o decir algo que los ofenda? Muchas gracias. No sé si tienes alguna respuesta. Dice, ¿hay alguna manera con la que podamos identificar a una persona con discapacidad intelectual? Mm, Eh, ah, mm, es que, no, es que fíjate que ese a lo mejor en otra cara de la moneda o del dado es algo complicado en el sentido de la identificación, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente pensemos, ¿no? En una cuestión como muy general. Pues si trae unos lentes oscuros y un bastón, pues seguramente tiene una discapacidad visual, ¿no? Se anda en silla de ruedas, tiene una discapacidad motriz. Este, Digo, creo que pasa un poco con la comunidad sorda, pero bueno, ok, trae un aparato, tiene una hipoacusia, etcétera, ¿no? O sea, y bueno, ¿no? En esa parte como, pero de repente, en muchos de los casos,
o bueno, hay un fenotipo en el caso de las personas, por ejemplo, pues, con síndrome de Down, ¿no? Ah, tiene este síndrome de Down. Ok. En muchos de los casos de las personas con discapacidad intelectual, tú los ves y a simple vista, y de lejos, o etcétera, y no hay algo que denote que tienen la discapacidad. Entonces, me voy me voy a exhibir. No, yo luego cuando voy con los chicos, la mayoría son unos monstruotes de ese tamaño, grandotes, ¿no? Y yo soy así todo petito. Entonces, como de físicamente muchos de los chicos y chicas con discapacidad intelectual, pues no se les nota, ¿no? La realidad es que muchas veces es en el discurso, es en la lectura de contexto, es cuando a lo mejor no entendieron una broma, un doble sentido, o cuando suelen ser muy literales. Es complicado el tema de identificar eh, eh, así como tal, a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Yo diría ante la duda, cuando a veces tenemos la sospecha, pues justamente es hacer esto, no minimizar, no aniñar, no hacer todo ese tipo de cuestiones. Entonces, Sí, sí, sí. Termino de leer las preguntas y doy mi opinión, ¿vale? Rafa, ¿qué opinas del modelo ABA? Análisis de la conducta aplicada. híjole, hay quienes yo ya vi. Claro, aquí es muy pedagógico el asunto. Muy pedagógico. Luego hablamos de estrategias pedagógicas, si quieres. Y nosotros somos psicólogos. Ah, Sí, sí, sí. no, no es cierto. Sí, pues es que de verdad que de este tema hay muchísimo tela que cortar. De hecho, ya van a ser las 8. Yo creo que nos vas a deber otro hablando del autismo, porque ya no hablamos nada del autismo, ya solamente hablamos de la discapacidad intelectual. Pero bueno, para ir cerrando, la discapacidad, hay una frase muy bonita que me encanta, ahorita la voy a buscar y se las pongo. Eh, es como con el lente con el que lo veamos nosotros, ¿no? Tanto la sociedad como la familia cercana a las personas con alguna discapacidad. Sí. Dime, dime, dime. Es que ahorita me volví a acordar de algo que te iba a comentar. Cuando estabas hablando tú sobre las barreras, ¿no? Que mencionabas que, por ejemplo, para las personas sordas, la mayor barrera es la comunicación, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad intelectual, una de las conclusiones o situaciones a las que estamos enfrentados es que la mayor o de las mayores barreras que se presentan es las barreras de la sociedad, ¿no? La actitudinal, ¿no? Y de hecho, bueno, ya en la definición como tal de discapacidad, se hace mucho énfasis a que la discapacidad más que una, aunque hay un componente físico, ¿no? La discapacidad está en medida de del contexto y la sociedad, ¿no? O sea, la capacidad es más determinada por aquello a lo que tienen acceso o no. Entonces, ¿no? Si de repente todos en el mundo, no sé, jugaran básquetbol, o midieran, tuviéramos que medir 2 metros, pues los que miden de unos 60 para abajo, pues serían unos discapacitados, ¿no? ¿Me explico? Es decir, el contexto, lo de afuera, es algo que se convierte en una barrera, o la mayor de las barreras. Entonces, que es a lo que nos hemos enfrentado en comunidad, en el trabajo, en la inclusión laboral, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digo, me lo recuerdo ahorita que comentabas esta parte. Ay, sí, 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 te digo, hay muchísima tela que cortar de este tema, porque justo hablábamos de la educación. Igual en la educación existen los centros de atención múltiple, los CAM y los USAER, pero realmente, y perdón, perdón si trabajan en un CAM o en un USAER, perdón, pero la mayoría, no generalizo, pero la mayoría de los profesores no están preparados. ¿Por qué? Porque aparte en el CAM,
avientan a todos, ¿no? Ah, tienes síndrome de Down, pam. Ah, eres sordo, pam. Ah, eres ciego, pam. Ah, tienes Sí, discapacidad intelectual, va, vete a un camp. sí, Entonces, justo volviendo al tema en donde pues, entonces todas las capacidades, todas las personas son iguales y caben ahí. Pues no. O sea, no. dentro de la misma, los mismos tipos de discapacidad, aún ahí todas las personas necesitarían un ajuste razonable para entender determinado contenido, para desarrollar diferentes habilidades. Entonces, sí. Oye, y por ejemplo, cuando nace un bebé, les Ujú. hacen la prueba de audición, pues para ver si tienen algún tipo de sordera o les hacen el tamiz o así. En la discapacidad intelectual, ¿hay alguna forma de que los papás puedan ver si su hijo tiene alguna discapacidad intelectual? A ver, como tal, no, porque justo esta se va manifestando en las diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Muchas veces puede haber algún retraso en este desarrollo, ¿no? Dentro de lo que se puedan considerar los hitos de desarrollo, ¿no? Y lo que es normal, los rangos que se tienen, ¿no? O sea, sí hay como cierta coincidencia en, por ejemplo, el APGAR, ¿no? Que es la de los recién nacidos, que mide estímulos y etcétera. Sí hay una cierta correlación en que un APGAR bajo puede derivar a una discapacidad intelectual. Y obviamente, pues sí hay algunos factores eh, perinatales, neonatales, como el abuso de sustancias, como hipoxia, etcétera, pueden ser o suelen ser pues causantes de una discapacidad intelectual. O sea, eso es cierto. Una prueba como tal, pues no la hay. Más bien tiene que ver con, bueno, a esos, digamos, niveles, ¿no? Más bien tiene que ver con, ya con el desarrollo. A partir de ahí, pues hay diferentes pruebas que podrían... Lo que pasa es que ahorita ya hablamos más no tanto de un coeficiente intelectual, por ejemplo, como lo son lo que miden algunas pruebas, ya hablamos más de niveles de funcionalidad, que tiene que ver con la capacidad o la habilidad de hacer o no hacer determinadas cosas, pero que también eso es algo que se puede o no ir desarrollando. Ok, qué interesante. Sí, y justo es interesante esto que nos mencionas de las formas en las que pudieran adquirirse la discapacidad Ujú. intelectual, ¿no? Porque de repente igual, o sea, yo lo comparo mucho con la sordera, Sí, sí, porque sí. digo, pues en la sordera se puede adquirir, pues puedes llevar una vida normal, te caes o conocí a una chica que iba en carretera, se le taparon los oídos, como pues yo creo que a varios se nos han tapado, nunca Ujú. se destaparon. Llegando al lugar a donde iba, le empezó a salir sangre del oído y se quedó sorda de un oído. Entonces, puedes adquirirla a partir de un accidente ya grande. La discapacidad intelectual, no, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí puede haber a ver, lo que puede haber, pues, es un deterioro en algunas cuestiones o en algunos rubros a nivel cognitivo, que entonces pudieran o pueden encajar con el diagnóstico de discapacidad intelectual, por un evento cerebrovascular, por ejemplo, o un golpe, o un abuso de sustancias, pues puede haber alteraciones en todo este tipo de habilidades cognitivas. Entonces, o sea, puede haber eso, ¿no? Que se asemeja a características de la discapacidad intelectual. O sea, sí. Fíjate qué interesante. Bueno, y entonces, si tú descubres que tienes un hijo con alguna discapacidad intelectual, ¿qué es lo primero que tú recomiendas hacer? O sea, ir al médico o qué es lo que se debería hacer. Pues, mira, ay, mira. No, pues aparte lo que pasa que pensé como en muchos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué se debería de hacer? Nada significativamente diferente al, a permitir el desarrollo como de cualquier otro niño, ¿no? Es decir, porque más bien en el ¿qué deberíamos hacer? Es que harían, ¿qué hacen muchos? Escuela especial, ¿sabes? Que es lo que acabamos de decir. No, no.
desafortunadamente, pues, el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, buscar, o sea, en ese sentido, es buscar un diagnóstico, pues, adecuado, ¿no? A nivel psicólogo, psiquiatra, etcétera. Y pues poder buscar la manera en la que va aprendiendo este niño, ¿no? Que por eso digo, pues, eso lo podemos hacer con cualquier niño a un neurotípico, ¿no? Es más visual, es más auditivo, es más táctil, es kinestésico, es cómo es su forma de aprendizaje, ¿no? O sea, cómo es. Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Para irle desarrollando las habilidades prácticamente adecuadas. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que sí puede haber, ¿no? Una necesidad, como lo decía, me parece al principio o en algún momento del inicio de la charla, la necesidad de a lo mejor repetirle más las cosas, más de una vez, o ser mucho más concretos en las instrucciones que le das, ¿no? Y entonces vas generando una forma de aprendizaje más adecuada, ¿no? Pero otra vez, vuelvo, eso incluso puede ser con cualquier niño neurotípico, ¿no? Si lo enredas, le das 20 instrucciones a la vez, pues es complicado que te entienda, ¿no? Entonces, es eso, es eso. Yo más bien diría, no sobreprotejamos, ¿no? Porque entonces tienes el diagnóstico de un niño, bueno, con cualquier discapacidad, pero específicamente discapacidad intelectual, pobrecito, lo voy a cuidar, y entonces, lo cual por supuesto que no es que esté mal, ¿no? Pero en esa sobreprotección empezamos a limitar el desarrollo que pueda tener. Y entonces me gusta pensarlo como una liga, ¿no? O sea, si tu liga es pequeña, pues hay que tirarla al máximo, o sea, ¿no? No dejemos que la liga se quede ahí a la mitad, ¿no? Entonces, realmente es eso, o sea, ¿no? Ya a nivel escuela y eso, pues sí, necesitaría quizás algunas adecuaciones, algunos ajustes razonables, sí, que se deberían de hablar ya en escuela, igual en la casa. Entonces, pues bueno, eso. Bueno, entonces esto queda como unido con lo que decía yo en un inicio, ¿no? O sea, realmente, obviamente sí tienen, como acabamos de decir en toda la charla, algunas diferencias, ¿no? Algunas adaptaciones que tendríamos que tener, pero justo por esto yo digo que es una diversidad, ¿no? Así como pues a ti te gusta algún estilo de ropa diferente, a mí también, todos somos diferentes, igual las personas con discapacidad son diversos. Las personas sordas pues tienen un idioma diferente y eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Los estadounidenses tienen una cultura diferente, tienen un idioma diferente y no por eso los voy a discriminar o voy a decir que están, que no me entienden e insultar y no darles trabajo, ¿verdad? Pues es lo mismo, o sea, si aquí en México nos encontramos con una persona sorda o una persona con discapacidad intelectual, pues deberían tener las mismas oportunidades laborales de estudiar y de comunicación que todos, ¿no? Y justo eso es lo que pues estamos buscando, yo creo que en Inclúyeme y en Olin, el hecho de poder visualizar, ¿no? A la discapacidad, no como una discapacidad, sino como una diversidad. Entonces, pues muchas gracias, Rafa, por aceptar mi invitación, de verdad me caes muy bien. Y nos debes Muchas otra charla gracias. más sobre el autismo, porque justo nos pregunta Zulem, ¿qué diferencia hay entre el espectro autista y la discapacidad intelectual? Pues ya no tenemos, siento que es una pregunta para abordar. Es que tengo clase a las 8, si no te lo juro que me quedaba. Pero bueno, este, nos debes una charla para hablar de autismo. En las siguientes semanas de mayo, pues ya lo tenemos ocupados con el psiquiatra. Vamos a tener de invitado a un médico psiquiatra que nos va a hablar sobre esquizofrenia, igual para quitar tabús sobre la esquizofrenia y Y sobre, no, ajá, es que esto y no, y es que justo discapacidades psicosociales, pues también es otro tema, ¿no? Que justo va de la mano con esa parte de irle sumando a la posibilidad de la inclusión total, ¿no? De todas las personas. Pero sí, no, yo encantadísimo, muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran volvemos por acá para hablar pues más de discapacidad intelectual, sobre autismo
y sobre cualquier otro tema. Sí, 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 muchas gracias, Rafa. De verdad, muy ameno y muy, muy divertido, muy explicado, muy claro. Y pues nada, no sé si tengas algo más que decir. Yo, mientras Rafa, les dice lo que les tenga que decir, yo les voy a compartir la frase que me encanta, este, que dice, creo que la curación más eficaz, en este caso hablo de la sordera, pero aplica para cualquier otra discapacidad, no es la medicina, ni los aparatos, ni los implantes, sino la comprensión. Pero antes de poder desarrollar la comprensión, hay que crear la conciencia. ¿Qué Súper. opinas? ¿Qué opinas? ¿Algo que nos quieras decir? No, pues es que digo, si educáramos para esta parte, ¿no? De desarrollar más justo la conciencia, más allá de una parte de medicación y de aparatos, tendríamos que hablar más de simplemente integración y unión que de inclusión, ¿no? O de ver la inclusión como, o sea, como algo necesario, tendríamos que verlo como algo ya por sentado, ¿no? Entonces, pues sí, hay que crear conciencia justamente pues con todos. Digo, la mayor barrera sin duda es la actitudinal. Sí, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha información que compartir, justo lo que mencionabas hace ratito, ¿no? El hecho de poder que la información que ya tenemos los oyentes o las personas en general pueda llegar a las personas con discapacidad o a las personas sordas o ciegas, ¿no? Para que tengan estas oportunidades. Entonces, muchas gracias, Rafa. Gracias por estar aquí en Gracias, Olin. gracias, gracias. Gracias. Sí, ya métete con nosotros a aprender bien lengua de señas. Eso Sí, estábamos sí, bien. sí. Ok, ok. Lo voy a pensar. No. Ay, qué feos modos. Vale, entonces promete que vas a regresar a hablarnos de autismo. Como les decía, comercial. Las próximas, los próximos viernes vamos a tener al doctor Javier Hernández que nos va a hablar sobre esquizofrenia. Depresión como patología, para que ya no estemos prostituyendo la palabra depresión, que para todo tenemos, no, estoy en depresión, y ya ¿no? ¿Qué es la depresión como una enfermedad, como patología? Y el último, ay, no recuerdo cuál es creo que es estrés y ansiedad, ¿vale? Esquizofrenia, depresión y estrés y ansiedad como patologías. Y para quitarnos también este tabú de, ay, es que me mandaron al psiquiatra, ya estoy loco. Pues no, o sea, ¿qué es la psiquiatría y qué es todo esto, Paido y todo esto, ¿vale? Pues nada, ¿algo más que quieras decir, Rafa? Pues agradecerte a ti, agradecer a Olin por la invitación, un gusto y pues bueno, ¿no? Proyectos que podamos armar en conjunto, pues aquí estamos. A cambio de esta entrevista, pues vamos a hacer un reportaje para incluir más radio. Entonces, Bien. y ya no, y pues yo vuelvo cuando hay espacio. Muchísimas gracias. Pues justo, digo, justo para esta unión entre, pues sí, entre instituciones, ¿no? Poder visibilizar toda esta cuestión de la necesidad de romper las barreras, ¿no? Para, pues, fomentar una mayor inclusión para toda la diversidad de discapacidades, ¿no? De personas con alguna discapacidad. Sí, porque aparte me decía una maestra, no, es que en el nuevo programa de la SEP ya dice que tenemos que ser inclusivos, ¿no? Y pues entonces yo voy a aceptar a todos los niños que quieran ser niñes. Y yo, o sea, Sí, sí, es que, digo, yo, a veces el tema es que, pues, o sea, hablamos como muy laxamente, muy ligeramente de inclusión, y entonces ya todo es inclusión, ¿no? Y como tú lo decías, o sea, de repente entonces ya, clases para todos, o sea, sí, pero no, porque no se trata de clases para todos de la misma manera, ¿no? O sea, eso no es una inclusión adecuada, ¿no? Si vas a la inclusión, pues vamos a hacerlas adecuadas. Bueno, lo de menos es decir y pretender que un programa, eh, por su contenido, etcétera, una currícula es inclusiva porque vas a abordar tales temas. ¿Cómo? ¿De qué manera? El que lo va a abordar está preparado para hacerlo, en fin, ¿no? O sea, hay como muchos aspectos ahí que son
muy importantes a considerar. Liora dice que te quiere mucho, que eres una excelente persona y que hay que Gracias, tener gracias, Alviola. clases para todos. No, digo, está Ok. bien, o sea, está bien, o sea, no, no hay que Sí, juzgar, ¿verdad? sí, no, creo que el asunto es como de, bueno, ahí no se queda. O sea, no por una letra es la total inclusión, ¿no? O sea, no se queda ahí, ¿no? Pero Más bueno, allá. no hay que ser, Sí, quién sí, sabe, lengua de señas me va a entender. No hay que ser pues doble cara, ¿no? O sea, no hay que tener solo decirlo y no hacerlo. Siento que hacer esto, compartir información, hacer visible, genera inclusión, ¿vale? Bueno, pues sin más, de más, dicho lo dicho, seamos inclusivos. Gracias, Rafa. Una plática gracias. muy amena. En junio prometo que regresas Sí, hablando de autismo porque nos faltó hablar del sí, sí, autismo. sí. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho, que sea de mucha ayuda, que sea de mucha información, seamos inclusivos, no tengamos miedo a la discapacidad y pues nada. ¿Mm? ¿Ya? Perfecto. No, pues ya, muchísimas gracias. Ya, porque Ay, no, no no, me, si no me sigo hablando de. No, pues muchísimas gracias a ti, a Olin, y pues, bueno, volvemos en junio, ya, prometido. sí, vale. Cuídate mucho, nos vemos, pórtense bien y Gracias. si se portan mal, me avisan. Inviten. Nos vemos.